buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogos para la salud en clave de formación integral. La idea de este espacio que nos viene convocando, que nos va a convocar periódicamente es que desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la Universidad Javeriana pretendemos invitar a algunas reflexiones y proponer también algunas acciones en nuestra comunidad educativa que nos permitan acercarnos al cuidado de la salud y de la vida misma desde una perspectiva de formación integral en el contexto universitario. Los saludo, mi nombre es Ricardo Cardona, hago parte del equipo de este Centro de Asesoría Psicológica y Salud de nuestra Universidad Javeriana y bueno, bienvenidos a este espacio. Justamente como les decía, en este contexto de la educación superior, nosotros reconocemos que la formación integral es ese gran propósito o apuesta de la universidad que de alguna manera implica que en este contexto se dé el desarrollo armónico de las diferentes dimensiones o capacidades que podemos tener como personas. Y dentro de esas dimensiones encontramos la relacional, el autocuidado, la dimensión sociopolítica, espiritual, la estético-cultural, la dimensión que tiene que ver con nuestra autonomía, nuestra creatividad y la ética, entre otras, ¿sí? Y es justamente en ese contexto que ¿no? Desde hace ya un mes hemos iniciado desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud una serie de espacios de diálogo y conversación que nos permitan enriquecer las comprensiones que tenemos de la salud y los puentes comunicantes que puede tener la salud o las ideas que tenemos de salud con estas capacidades, dimensiones que acabo de mencionar. Este espacio lo arrancamos, o esta serie de espacios de diálogo los arrancamos ya hace un mes, en el mes de febrero, iniciando con un tema bien interesante alrededor de la salud mental desde distintas miradas y perspectivas. Y la idea nuestra es que mes a mes vamos a ir saliendo con diferentes temas a través de nuestro canal de YouTube, que pues enriquezcan estas visiones. El día de hoy es un gusto estar aquí, es un honor estar también con los invitados que tenemos hoy. El tema que nos convoca es salud, arte y cultura. Y afortunadamente hoy contamos con tres maravillosos invitados que creo yo que por su experiencia y por su carisma nos van a ofrecer un rato muy agradable y muy enriquecedor para esta conversación, ¿sí? Y quisiera arrancar este espacio agradeciéndole la disposición y la generosidad para acompañarnos el día de hoy a estas tres personas que están vinculadas a la Pontificia Universidad Javeriana desde diferentes roles. Y se trata de, en primer lugar, Ivonne Carolina Gómez Rodríguez, que ella es directora de nuestro Centro de Gestión Cultural, Carlos Enrique Meri Concha, decano de la Facultad de Artes, y Lucía Cardona Pareja, que es coordinadora y docente del curso de extensión de arteterapia y educación que se ofrece desde Educación Continua en nuestra universidad. Y para iniciar, más que como presentar los perfiles de cada uno de ellos, me gustaría invitarlos a ellos tres a que sean ellos mismos quienes nos puedan compartir algo de su trayectoria, de su experiencia personal y profesional, y a que nos cuenten un poco cuáles son las expectativas con las que llegan a este espacio de conversación que hemos dispuesto para el día de hoy. Si les parece, arranquemos con, no sé, Lucía. Vale, claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Hablar de arte y salud es una pasión y una necesidad. Yo soy docente, terapeuta, investigadora del arte en todas sus dimensiones, pero sobre todo profundizo el arte en tanto proceso creativo, plástico, en tanto cómo podemos ver la identidad recreada en la obra que nos habla, en la obra que nos amplía. Eh, Soy fundadora del curso Arte, Terapia y Educación. Fue una idea loca que se me ocurrió después de estudiar terapias artísticas y creativas en Barcelona y una idea que complementé con amigos, como se crean también muy buenas ideas, educadores somáticos,
y que creció hacia abarcar todas las terapias expresivas y que busca generar procesos de reeducación emocional que interpelan tanto lo pedagógico como lo humano, lo que nos convoca, lo emocional. Soñadora y constructora de otros espacios para generar relaciones desde las artes, y también desde este lugar estoy acá buscando, bueno, proponer diálogos que nos abran también hacia esas dimensiones, en donde el arte se interpela con lo comunitario, con lo político, con la violencia. Ahora estoy trabajando en esa área, que es, bueno, cómo podemos generar estrategias de cuidado emocional para trabajar con líderes y lideresas, pues, en este momento del país, a través de las artes expresivas, por supuesto. Y bueno, eso es como lo que quiero poner de mí hoy, y toda la disposición para un diálogo ameno. Muy feliz y también honrada de estar acá. Gracias, Lucía, súper bienvenida. Carolina, no sé si quieras continuar tú. Gracias, Ricardo. Feliz de estar acá, de poder compartir con Carlos, con Lucía y contigo esta conversación que me parece, como dice Lucía, fundamental, necesaria. Siempre lo ha sido, pero hoy creo que se pide a gritos la conversación. Mi nombre es Ivonne Carolina Gómez Rodríguez. Yo voy a empezar de atrás para adelante. Yo soy la mayor de 4 hermanos, de una familia muy expresiva, muy musical. Crecí en un entorno musical y literario, periodístico. Entonces el tema, digamos, de la expresión para mí desde niña siempre ha sido, ha hecho parte de mi vida en todos los aspectos. Toda mi vida escolar, infancia y adolescencia estuve vinculada con procesos artísticos, plásticos y musicales sobre todo. Y al final de mi bachillerato pues era un poco obvio para mí que me iba a dedicar a eso, y cuando lo comuniqué a mis papás me dijeron, no, pero ¿cómo así? ¿Pero qué vas a hacer? No, auxilio. Y eso yo ya estaba, ese camino ya estaba marcado, digamos, lo que ya no había marcha atrás. Soy egresada de la carrera de estudios musicales de la Universidad Javeriana. Y luego viví un tiempo fuera de Colombia, en Holanda, en donde me especialicé por un lado en producción musical y por el otro lado empecé a hacer prácticas en gestión cultural. Cuando regresé a Colombia me especialicé en gerencia de gestión cultural. Y en mi ruta académica hace 2 años terminé una maestría en relaciones internacionales, buscando un poco el tema político de las artes, el tema sociopolítico también de las artes, sobre todo las artes escénicas, que es lo que yo he estado como vinculada, música y artes escénicas. Y de ahí en adelante pues he estado desarrollando proyectos en diferentes lugares en los que he trabajado, en el Teatro CAFAM de Bellas Artes, en la Cámara de Comercio de Bogotá con Industrias Culturales, y en la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica, todos proyectos muy encaminados al desarrollo de, por un lado, industrias culturales y por el otro lado, impacto social o transformación social a través de las artes. En los últimos 5 años en el Centro de Gestión Cultural hemos abierto un área de trabajo que la hemos llamado Arte y Medio, arte para la transformación social, y de allí pues hemos trabajado particularmente 2 programas. El primero es Recital en el Hospital, de la mano del Hospital San Ignacio, en el que hoy podemos sentirnos felices de que estamos llevando junto con la Facultad de Artes y la carrera de Estudios Musicales música al Hospital San Ignacio todos los días de la semana, en los últimos 4 años presencial y en el último año virtual. Nos dimos mañas y lo logramos, y el Hospital San Ignacio sigue teniendo todos los días recitales
pues en las instalaciones. Y el otro proyecto que seguramente haré referencia a él en esta conversación es el proyecto Pensarte, Arte y Salud Mental, que creamos y trabajamos hace 2 años con la EPS Sanitas y con la Clínica Psiquiátrica Campo Abierto, en el que usamos 5 disciplinas artísticas como herramienta de generación de espacios sociales en entornos hospitalarios y en entornos clínicos. Aquí digamos que no entramos a un tema necesariamente terapéutico, aun cuando sabemos que el resultado tiene características terapéuticas, pero lo que nos interesa buscar es crear espacios de interacción social y de construcción social a través de las artes. Eso es lo que me trae o me convoca, yo creo, acá en esta conversación, y desde donde haré mis aportes. Mi expectativa es, por supuesto, escucharlos a ustedes, es conocer sus miradas del asunto. Cuando uno está tan entregado, como dice Lucía, soñando todos los días con crear esto, se vuelve uno narrador de su propio cuento y luego dice, no, un momento, necesito oír de afuera también voces que digan, yo creo que hay otra ruta o tal vez hay cosas pues que yo no he visto y que me interesaría mucho conocer, sobre todo de sus visiones, de sus personas y de su forma de entender este tema de arte y salud. Carolina, muchas gracias. Esto pinta bueno, pinta chévere. Carlos, por favor. Bueno, gracias. Yo, ahora que las escuchaba, estaba pensando cuando empecé a hacer proyecto de artista y estaba acordándome que cuando estaba muy pequeño vivía yo como de 4 patas ahí metido entre las matas y como mirando las hormigas y como absorbiendo el mundo, ¿sí? Y quizás desde temprana edad siempre estuve súper sensible como a la naturaleza y a las fuerzas que están en ella. Entonces, aunque mi corazón lo sabía, mi mente no lo aceptaba también, y me pasó exactamente lo de Carolina, es decir, en mi familia, pese a haber habido también como antepasados dedicados al arte, pues esto fue un poquito raro y disonante, y cuando estaba llenando el formulario de la universidad inicialmente, yo tachaba derecho, porque mi papá era abogado, y ponía arte y luego volvía y tachaba. En esa época escribía una máquina, ¿no? No había nada de estos sistemas y, claro, ponía una especie de líquido blanco que cubría el error, ¿no? Y pintaba ahí encima y luego, digamos, escribía sobre el líquido blanco ya seco. La nueva versión, pues nada, el empaste que yo logré ahí porque pasé de varias profesiones y especialmente entre abogacía y arte muchas veces, por fin ya se me abrió como el camino, y entonces estudié en la Universidad Nacional Bellas Artes, se llamaba en esa época. El concepto se ha transformado bastante y esto de bellas se ha puesto en discusión afortunadamente. Y las artes también están en expansión e hibridando como contextos, lo cual es también muy valioso y apasionante en lo que digamos, en lo que estamos viviendo hoy. Dediqué entonces mi vida a la pintura, a la cerámica, recién egresado, ha sido apasionante ambas cosas. Desde luego llegó la familia, llegó un hijo y el matrimonio, y entonces obviamente pues tocaba pensar un poquito más allá de la autosatisfacción de estar en un taller apoyado generosamente por la familia, ¿sí? Y dando unos pequeños cursos por ahí, pero muy volátiles y muy escasos, y entré a ser profesor de la Universidad del Rosario. Yo le agradezco mucho a la Universidad del Rosario porque me abrió esa primera puerta. Las primeras puertas son fundamentales, ¿sí? Y la abrieron para mí y empecé a ser profesor formalmente. Y cuando me di cuenta, encontré allí también una pasión importante y solté un poquito el taller y la docencia se convirtió en un universo para mí, digamos, radical, de centro, de columna vertebral de la vida. No he interrumpido, digamos, mi labor creativa y mi conocimiento y búsqueda de cosas en esta línea, pero empecé a dar clases en la universidad, en el Rosario y luego en diferentes universidades,
pasé por la Universidad Nacional, pasé por la Jorge Tadeo Lozano, pasé por la Universidad de los Andes, llegué a la Javeriana también y trabajé con el distrito también en ciertos programas muy interesantes de corte social. Y en la Javeriana, pues bueno, luego me vinculé como primero como profesor de cátedra y luego profesor de planta, directamente sentado en la dirección del departamento, lo cual no fue tampoco muy fácil, ¿sí? Empezar a entender el Excel siquiera, para mí significó un universo completamente alienígena y lo logré y avancé paso a paso para poder hacer digamos, de la vida de la gestión de la universidad y la gestión de profesores, pues como mi tarea primordial. Hubo un duelo, por supuesto, asociado pues, a la libertad de crear y de estar plenamente conectado como con la vida, pero nunca lo dejé atrás y de alguna manera también empecé a ver que mis previas indagaciones sobre el arte eran absolutamente útiles para la gestión, digamos, como de personas y procesos, porque como todo el mundo sabe, Caro, tú sabes, y tú que te veo con una pintura detrás, querida Lucía, hay siempre una relación entre figura y fondo, ¿cierto? En la composición está la melodía, por supuesto, y todo lo que la soporta. Y esos son los problemas de la vida cotidiana, figura y fondo, ¿sí? Y si uno piensa y aplica lo que ha aprendido en arte, la conexión como con la existencia y la vida práctica, pues resulta muy útil. Y me ha ayudado a defenderme. Luego llegó la decanatura y bueno, con ello la hermosa y dura responsabilidad de estar a cargo de muchas personas y de procesos, lo cual también agradezco porque la vida cuando abre también esas puertas, las abre una sola vez y no las abre muchas veces. Y cuando me la abrió, pues dudé un poco, pero di el paso y bueno, ha sido un vuelo fantástico. He estado muy contento de estar a cargo y me he sentido como muy orgulloso más que de mí mismo, del equipo de trabajo y de la gente que está trabajando conmigo, que ha sido no solo soporte, sino estímulo y compañía. Gracias, Carlos. Escuchándolos, me ratificó en algo y es que honor estar aquí, digamos, moderando este espacio de diálogo con ustedes. Yo soy psicólogo, tengo formación también en salud pública, soy saludista, tengo una maestría en salud pública. Toda mi carrera la he trabajado como en ese sector de la salud. Y creo que este espacio va a resultar fascinante porque creo que cuando hablamos de salud estamos muy acostumbrados a estar en una forma y una lógica de pensamiento que se queda ahí, como en lo científico, en el rigor, que sigue siendo muy importante y muy valioso, pero a veces como esos aportes de estas otras miradas que estoy seguro que ustedes nos van a aportar el día de hoy, eh, primero para mí son fascinantes y creo que enriquecen mucho eh, comprensiones y acciones que podemos llevar, eh, en nuestro caso, a nuestra comunidad educativa. La idea de este espacio, como les decía, es que conversemos, que dialoguemos, nosotros les compartimos como algunas preguntas base para dinamizar esta conversación, y las vamos a ir abordando de a una, pero también los invito a que esto sea una charla, o sea, se vale preguntar, contrapreguntar y la idea es que ustedes y bueno, todos podamos disfrutar y enriquecernos de este espacio. Entrando ya como en materia, lo que les decía, como la primera pregunta que nosotros les planteábamos era, para hablar de salud, arte y cultura, era ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser esos vasos comunicantes que existen entre el arte, las artes, la cultura y la salud integral de los seres humanos desde sus comprensiones? Y les propongo arrancar como en el orden inverso en que se presentaron y quisiera dar la palabra primero a Carlos para que arranquemos como con esta primera pregunta. Gentil, muchas gracias. Pues lo primero que pensé con este asunto fue evidentemente en la palabra integral. ¿Sí? Yo dije, bueno, ¿esto qué es? Y cuando uno compra pan integral, lo compra con todos los granos. ¿Sí? Es decir, no le ha sido ni limpiado ni separado, digamos, partes que después, digamos, con el conocimiento de la salud a propósito, se han reconocido como muy importantes en el consumo de alimentos.
La integralidad además es para la vida humana y para la formación, que también se ha debatido mucho y hay una gran, digamos, como un gran acúmulo de aseveraciones sobre qué significa la formación integral. Hay allí, yo creo que una comprensión de base, y es que el ser humano es una unidad, ¿sí? Una unidad con el salvado y con el trigo y con la harina y con todo, ¿sí? Hay una forma de estar completos en el mundo que es fundamental, pero la formación, la educación, las familias, la economía, la política, nos parten en pedacitos y van, digamos, privilegiando unas y deprivando otras partes de nuestra vida, cuando el organismo necesita todo para, digamos, estar presente y funcionar. Esa condición de integralidad aplicada pues a la salud o a la perspectiva de la formación, pues a mí me parece que lo está diciendo todo, es decir, el individuo requiere, necesita absolutamente todas aquellas dimensiones, digamos, que lo construyen para estar plenamente en la existencia, ¿sí? Y esa condición de estar plenamente en la existencia significa varias cosas, es decir, no abandonar, por ejemplo, eh, la sensibilidad de estar en el mundo, ¿cierto? La percepción, los sentidos, el bienestar, la propiocepción de cómo estoy yo en este momento, cómo estoy en relación con los demás, cómo está ese espacio en relación conmigo, qué día está haciendo hoy, por ejemplo, hoy está haciendo frío y nos condiciona a todos, ¿sí? Es decir, no podemos separar nuestra vivencia ni de nosotros mismos ni del mundo. Entonces, esa integralidad tiene como dos miradas esenciales y es como para adentro y para afuera. Interna es muy fuerte y es la famosa frase del oráculo de Delfos o del templo de Apolo, mejor en Delfos, es del conócete a ti mismo, es decir, siéntete, ¿sí? Conócete. Y esa forma de conocerse implica no solo mirar para un lado, sino mirar completamente todas aquellas dimensiones que a uno lo atraviesan. Y en relación con los demás también esa totalidad. Y eso es apasionante. Y yo creo que allí las ciencias han separado algunas cosas, las artes otras, ¿sí? Y ahí es que realmente regresarlas como a esa comunión que fantásticamente se integran en la persona y en su posibilidad en la existencia plena. La persona ahí en el centro, ¿no? No como un postulado antropocéntrico, porque eso, digamos, también es como, yo creo que también eso está puesto en duda. Fíjense que ahora se habla maravillosamente de los derechos de los ríos, de los derechos de los animales, ¿sí? Sino como uno más, ¿sí? A mí me parece que eso, especialmente en la crisis de salud en la que estamos, en la crisis ecológica que afrontamos, en los peligros que vienen por cuenta digamos, de nuestra desarmonía como con el cosmos y con el entorno, justamente por la desintegración de las relaciones, ¿sí? No hay integralidad, sino desintegración. Es que el hombre debe, en oposición a ese renacimiento, digamos, cerrero y militante, antropocéntrico, es desplazarse un poquito y empezar a mirar más bien, más que centros, relaciones. Claro, súper importante. Muchas gracias, Carlos. Carolina, no sé si quieras continuar con tus apreciaciones sobre esta pregunta. Claro que sí, yo también pensaba en lo integral, ¿sí? Lo que nos quiere decir lo integral, además porque desde el medio universitario, pues nosotros hablamos permanentemente de la formación integral y en muchos momentos nos preguntan desde otras instituciones o en diferentes visitas, pero ¿qué es eso de la formación integral? ¿Sí? Pero ¿cómo es que usted habla de la formación integral? Y allí en el medio universitario, pues nos hemos puesto en la tarea de trabajar ese tema profundamente y básicamente conectada con lo que dice Carlos, ¿sí? Desde una mirada holística y de la misma manera pienso en la salud, ¿sí? Porque también nos estamos ubicando en una parcialidad de la salud física es una cosa, la salud mental es otra cosa, la salud emocional es otra cosa y finalmente, personalmente, lo tengo que decir, pues yo creo que es una sola cosa y que encadena, digamos,
bienes o males que nos afectan precisamente en esta crisis que estamos viviendo, o en este momento tan particular que estamos viviendo. El miedo, cómo está afectando a la salud física, la ansiedad, cómo está disponiendo los cuerpos para contagios o no contagios. Digamos que aun cuando parece subjetivo, y nuevamente me vuelvo a las frases de Carlos, las artes por un lado, o las humanidades o las emociones, digamos, por un lado, y la ciencia y la objetividad y los datos por otro, pues precisamente lo que hacen es un cóctel que es difícil de manejar, porque desde mi experiencia es una sola cosa. Yo digamos que creo que sí hay como unos vasos comunicantes entre las artes y la salud. Y uno de esos primeros vasos es el tema de la expresión. Yo considero que la expresión verbal y no verbal, digámoslo, con todas las posibilidades que esto abre, funciona con una mirada desde las artes y con una mirada desde la salud. Yo por supuesto, voy a hablar desde las artes, pero también considero que en temas de salud, el cuerpo expresa cosas cuando no está bien, y el cuerpo muestra en una radiografía o en la piel, o en diferentes maneras el cuerpo se expresa, y la mente también. Desde el arte, pues la expresión es lo fundamental de lo que sucede allí. Es una necesidad permanente de expresión, de sacar, de decir, de mostrar lo que sucede adentro. Incluso dioses o demonios de alguna manera. Entonces, para mí la expresión es algo fundamental que comparten las artes y la salud. El otro tema es la sensibilidad. Por un lado, la sensibilidad al dolor, la sensibilidad física, la sensibilidad a momentos de la niñez que pueden considerarse luego traumáticos en una adultez, y del lado de las artes, la sensibilidad también como herramienta fundamental para poder crear, eh, afinar los sentidos para poder crear, ubicarse en un lugar en el que cada uno de los sentidos que tenemos como seres humanos se amplíen al máximo para ver lo que otros no ven, para escuchar lo que otros no escuchan, o para encontrar lo único en una u otra expresión del mundo, ¿cierto? En la naturaleza, en los otros seres humanos, en el cosmos, digamos, afinar esos sentidos, pues digamos que para mí es la sensibilidad, que creo yo que no es innata o que no es genética, que definitivamente se puede desarrollar cuando desde niño estás expuesto a diferentes expresiones, momentos, situaciones que por supuesto te produzcan. Hace poco, pues, soy mamá de un pequeño maestro de 3 años, y una psiquiatra me decía, es que lo que está pasando en el cerebro de Agustín es como un desfile de juegos pirotécnicos, ¿sí? Todo en él en este momento está explotando en su cabeza, generando nuevas conexiones neuronales que le van a permitir a él, primero, formar su personalidad, pero segundo, ser creativo y ser expresivo. Entonces allí pues yo considero que el tema de afinar la sensibilidad para una o para otra cosa, como por ejemplo en el tema de la salud, afinar la sensibilidad para poder escuchar tu propia respiración y desde allí gestionar el dolor, como lo pueden decir las madres de parto natural, cómo gestionar el dolor desde la sensibilidad de la respiración, por ejemplo. Eso a mí me parece fundamental y creo que conecta las artes con la salud. El otro tema que creo que es también un lazo comunicador importante es la memoria, ¿sí? El ejercicio de la memoria. Y vuelvo un poco a la niñez, la memoria física y la memoria, digamos, emocional de un niño, que luego empieza a generar inconscientemente asuntos de salud que el adulto debe resolver, y que puede pasar el resto de su vida buscando el origen, y probablemente está en una memoria de niño, ¿sí? Está en una memoria en el intestino, o está en la memoria de los pulmones, o está en la memoria de la rodilla, y probablemente puede generar un tema de salud más adelante. Para el arte, la memoria, sobre todo en artes
plásticas y visuales, pues la memoria de recrear permanentemente lo que vi, y ni siquiera recrearlo como lo vi, sino en la transformación que mi imaginación lo permite, es fundamental. Si allí también lo hablamos de la memoria social y colectiva, pues las obras de arte que hoy los artistas más relevantes en Colombia están exponiendo están cargadas de memoria histórica, de memoria social, que se están exponiendo como heridas abiertas básicamente, y conecta directamente para mí con un tema de salud social y colectiva, digámoslo así, de cómo vamos buscando sanar nuestras heridas, con un deseo de sanarlas, como quien va al médico a que le digan cómo hacer para que esto deje de sangrar, pero también con unos temas de historia y de memoria personal que a veces lo dificultan. Y el último tema, también muy conectada con lo que dice Carlos, es el tema del entorno, ¿sí? El tema interpersonal y el tema del ecosistema del entorno en el que estamos nosotros. Allí, digamos que hago particularmente referencia a las artes escénicas y a la música, en tanto ensambles, en tanto orquestas, en tanto grupos de danza, grupos de teatro, porque cuando has hecho parte de estos grupos, empiezas a encontrar cómo tu voz o tu cuerpo hace parte de un colectivo mayor, en el que tú eres fundamental e indispensable, al igual que el que está a tu lado en el coro. Sí, al igual que está a tu lado en la sección de violines, o a tu lado en el que está en la obra de teatro. Pensando en el cuerpo como un todo, lo que significa para la salud física y mental, cada una de las partes del cuerpo, cada uno de los bienestares diferentes que podemos estar viviendo, por pasar este tiempo sentados y sedentarios, por pasar oyendo noticias permanentemente llenas de miedo, llenas de ansiedad. Todo eso empieza a repercutir directamente en el cuerpo. Y pienso yo que cuando empiezas a entender que es un todo, dejas de buscar el desafinado del coro, ¿cierto? O que me den un analgésico para la rodilla, y entender un poco que la obra funciona completa, ¿sí? Que la sinfonía suena toda junta, y lo mismo el cuerpo y la mente funcionan juntos. Entonces, a lo mejor el tema no necesariamente se soluciona con el analgésico para bajar el dolor, sino con el origen de dónde está, ¿verdad? De por qué se manifiesta así. Entonces, ese es como mi mapa de conexiones que pude pensar hace un rato, tratando de entrelazar el arte y la salud con esos vasos comunicantes. Gracias, Caro. Qué bonito lo que va surgiendo, porque y al final creo que volvemos a lo que mencionaba Carlos al principio, el tema de la integralidad, ¿no? Tú hablas como de 4 elementos ahí que son como vasos comunicantes, pero que al final hacen parte de lo mismo, ¿no? Son como diferentes facetas o caras de lo mismo que es ese ser humano integral en relación consigo mismo y con el entorno, ¿no? Muy bonito, muchas gracias. Lucía, tienes la palabra. Muchas gracias, porque, bueno, yo también quiero hablar de cuerpo, quiero hablar de afectividad y quiero hablar de las imágenes que actúan como metáfora. Y un poco elijo esta triada escuchándoles, ¿no? Porque también tenía la triada, no sé por qué surge en triada esto, de emoción, vínculo y la posibilidad también del proceso creativo, de vernos en el crear. Pero me quedo sobre todo con el centro de la afectividad, porque creo que lo que pasa entre arte, cultura y salud, lo que se moviliza allí es deseo. Cuando hablábamos de estos vasos, mi primera imagen fue un teléfono roto de estos de la infancia con los vasos y un hilito que los unía. Y yo creo que lo que hacemos desde las terapias expresivas es recuperar ese hilo que los une. Y creo que por un lado está el cuerpo, por el otro la emoción, ¿no? Entonces hablamos que por un lado está la expresión de la emoción, que la podemos entender en tanto creación, en tanto arte,
y por el otro está el cuerpo, que lo podemos entender en tanto salud, y lo que está en el medio es ese deseo que nos recuerda muy en consonancia con lo que planteaban ambos, con lo que planteabas vos, Carlos. Yo quiero recuperar acá una palabra indígena que nos dice la vida viene junta. Yo no conté tanto como de qué he hecho, pero pues parte de lo que he hecho ha sido trabajar con los indígenas en Vera, con las artes expresivas y en ausencia del lenguaje verbal compartido, pues porque yo en Vera Cativo hablo muy poquito, no hablo nada, sé 3 palabras. Entonces, ¿cómo el arte nos permitía comunicarnos? Como el cuerpo se volvía vaso comunicante de la expresión y de la emoción, con todo y la ausencia de una semántica que verbalizada nos pudiera llevar a esos lugares comunes de la razón. Creo que ahí es donde reside la afectividad y por eso también me llama mucho esta triada a la que llego escuchándoles, ¿no? Donde la afectividad es lo que me permite sostener el deseo. Y entonces hablo de vínculo, en tanto este hilo que me une el teléfono roto de la infancia, y hablo de vínculo también en tanto columna vertebral de las terapias expresivas, porque lo que me permite a mí hacer un espacio diferencial con ese otro es escucharlo desde un vínculo diferencial, que como lo hablabas, Caro, es el vínculo de la infancia, es el vínculo de esos 0 a los 7 años más o menos, culturas, evolución, todo interviene como en esa diferencia, ¿no? Pero como ese vínculo, pues también me va a determinar cuál es mi relación conmigo mismo y cuál es mi relación con esa cultura que voy a habitar y qué tanto me puedo reconocer o no como una persona apta para crear, ¿no? Porque también hemos puesto estos cánones de la estética de la creación y yo creo que ahí nos desvinculamos. Ahí dejamos arte, cultura, salud, cada una por un lado. Y lo que hace, digamos, las terapias expresivas es reintegrarnos, es el pan integral justamente, es recordarnos que todos tenemos posibilidad de crear y que la estética acá, la mirada estética está centrada es en la expresión de la emoción, más que en una definición artística o plástica, ¿no? Dependiendo de qué artes, de qué expresión o de qué lenguaje artístico estamos hablando. Estamos hablando es de poner la emoción desde una afectividad que me revincule con el deseo de vida, ¿no? Aquí traer a Víctor Frank, que también pues nos sustenta la vida, incluso en uno de los contextos más álgidos para ella, que es el campo de concentración y que nos recuerda pues cuando hay un sentido de vida, entonces hay salud y al menos hay posibilidad de crear. Y cuando esa posibilidad de crear va más allá de lo útil para sobrevivir, entonces hay posibilidad de gestar cultura, porque hay una memoria de lo que me sirvió, pero además de lo que fue bello o estéticamente recordable, más allá de lo que me sirvió para sobrevivir. Y yo cuando me pensaba esta pregunta que me acompañó el fin de semana, como a hacer conexiones y también desde ahí agradecerla, pensaba mucho en el Art Brut, que cuando estaba estudiando la maestría, pues me estalló la cabeza. Como así que el arte que se genera en los psiquiátricos, que ha llegado al Museo Guggenheim, por ejemplo, y que ahora tiene museos propios, es el arte que permite a las personas revincular con la vida. Y bueno, así como nombrando también en un proceso de psiquiatría comunitaria que llevábamos en Cali, encontrábamos en esa expresión de arte esa posibilidad de interpelar a la cultura acerca de cuál era el rol de estas personas, de por qué es en las márgenes de la cultura que también surgen sus interpelaciones, como también pensaba eso recordando a Baudrillard, como releyendo ese discurso que él hace del poder que nos cobija completamente, que es el planteamiento de Foucault, ¿no? Como el arte desde la estética nos cobija completamente y lo que acá decimos desde el Art Brut es, no, el arte desde la estética no es lo único que hay, no de la estética convencional, sino la estética de la emoción, la estética de la afectividad.
Y bueno, creo que allí está lo que nos comunica y lo que, como acá concordamos, lo que hace que la vida venga junta. Creo que es recuperar el deseo de vida y que eso está en una posibilidad de crear, en algo que también un arte terapeuta que se centra como en la línea más espiritual del arte terapia y creo que también allí me encuentro un poco a ratos, que es Sean McNiff, nos recuerda críticamente y es como, bueno, porque solo algunos tienen como esa capacidad de crear, porque no confiar en el proceso y desde allí transformar no solo la identidad, sino también la cultura. Entonces, creo que allí estamos hablando de identidades y de una cultura saludable y de un vínculo diferencial conmigo y con lo que es el mundo, por ende con todas mis relaciones. Entonces, ese sería como el teléfono roto que me acompañaría como vaso comunicante y que pongo acá que nos acompañe en este discurso de que la vida viene junta, digamos, en esta posibilidad de habitarnos desde allí. Eso. La cabeza como que explota con lo que nos compartes, ¿no? Me parece muy interesante cómo en lo que nos están compartiendo ustedes va emergiendo algo y es como en el centro la vida, lo vivo, ¿no? Creo que a veces desde nuestros conocimientos, desde unas lógicas y unas formas de entender el mundo, a veces nos quedamos como parcelados como en ciertos sectores del conocimiento y de la comprensión de lo vivo y nos olvidamos de eso que mencionaba Carlos, que es lo integral. Me parece súper bonito esto de que la vida viene junta. No sé si a partir de lo que nos acaban de compartir puedan surgir preguntas o contrapreguntas entre ustedes. No sé si se animan antes de seguir explorando como algunas de esas otras preguntas que les planteábamos. Carlos. Gracias. Sí, es como, tal vez no es pregunta o tal vez es también como estímulo en el sentido de pensar que la cultura es como un estado de cosas al que uno llega y ya está. Es decir, eh, las definiciones de cultura son muy amplias y hay de muchos tipos y se ha intentado como atraparla bajo el haz de la palabra, pero si uno entiende que la cultura, digamos, es una especie de espejo de lo que ha sido y de lo que es, ¿cierto? Y también una proyección de deseo de lo que va a ser, ¿cierto? Esa condición de la cultura, pues dictamina muchas realidades de los individuos y de los conjuntos de individuos en sociedad y de los países luego y de este planeta y de la condición de ser humano y del entorno también. Yo pensaba en esto que se describía ahora y es si realmente existen artistas digamos por naturaleza, que también es un concepto muy criticado, o si es la cultura la que va como cocinando en ellos de pronto cierta disposición, o si al contrario es la cultura supresora, ¿cierto? La que digamos, le elimina el camino a los individuos para poder entenderse de manera integral en la existencia. Entonces, ¿de qué modo, por ejemplo, una educación práctica, pragmática, dirigida simplemente como a un interés por lo económico o un interés por la sensatez de lo que se puede definir, ¿cierto? Pues va como acallando en los individuos y en esto lo que anotaba Carolina del recuerdo, en los recuerdos que tuvimos todos de infancia, ¿cierto? Va callando o potenciando o deformando también la cultura, porque la cultura es entorno esencialmente y relaciones, pues esas condiciones de que el arte tiene una conexión directa, por ejemplo, con la salud mental, o que tiene una conexión directa con la salud emocional, o que tiene una conexión directa como con el modo en que nos entendemos en el mundo. Me parece importante como pensarlo y discutirlo. Y eso de la vida viene junta, pues hace mucho eco y digamos lo dice mucho más hermosamente de los pensamientos, digamos, que me han atravesado un poco últimamente, pero me preguntaba siempre a propósito,
¿por qué tenemos que hacer, y a propósito de la relación entre cultura e individuo, por qué tenemos que hacer tantos esfuerzos para integrar lo que ya estaba junto? ¿Sí? Es decir, ¿quién lo averió primero? Y de qué modo nosotros fuimos también motores y propulsores de esa misma avería, ¿sí? Es decir, de pronto empezamos a dejar de entender una cantidad de cosas del universo que nos rodea y que resultan necesarias. O sea, a mí no me parecen ni gratis las nubes, ni gratis el movimiento del viento en las ramas, ni me parece gratis el hecho de que haya rostros, ¿cierto? Siempre diferentes y siempre singulares. Y ni me parece gratis que pues por fuera de este planeta prime el vacío. ¿Mm? Entonces, creo que el milagro de la existencia, sin necesidad de atribuir eso, digamos, a una proyección antropomorfa, ¿cierto?, de las preocupaciones humanas pues, por el cosmos y por sus preguntas más trascendentales, sino en la sensación, ¿cierto?, en la sensación de estar aquí, que es también una sensación divina, ¿cierto? Eh, qué, cómo en la cultura este individuo empezó a ser partido en pedacitos y a dejar de entender que lo que venía listo estaba listo para el mundo, ¿sí? Claro. Yo voy a conectar eso que dice Carlos pues, con algo que estoy viviendo en este momento y también lo comparto con Lucía porque seguramente ella también encuentra conexiones allí. Carlos hablándolo desde un tema, pues por supuesto, mucho más amplio, universal y cosmogónico. Y yo voy a referirme al tema más académico, digamos, cuando la Facultad de Medicina y la Facultad de Artes se juntan para hacer un proyecto, ¿verdad? O en este caso en particular de lo que voy a hablar es que el Centro de Gestión Cultural y una clínica psiquiátrica se junten para hacer un proyecto. Nosotros a raíz del programa Recital en el Hospital recibí una llamada de la doctora Andrea Caballero, que es la directora de la Clínica Psiquiátrica Campo Abierto, que es una javeriana, psiquiatra egresada a la Facultad de Medicina, y me dijo, oiga, me enteré de este tema de Recital en el Hospital. ¿Usted cree que se podría hacer algo así con una clínica psiquiátrica? No sé si Recital, no sé qué, pero ¿usted cree que podríamos hacer algo? Y yo dije, pues espere, pienso porque pues no lo hemos hecho, pero pues intentemos, o sea, experimentemos, abramos un laboratorio de experimentación para esto. Y empezamos a trabajar y en las conversaciones que teníamos las dos javerianas, las dos, digamos, formadas académicamente, las dos con un gusto particular por la academia y por, digamos, por estudiar de alguna manera, nos encontramos con que ella tenía una necesidad de darle a la medicina o a quienes abordan el tema médico, particularmente el tema de salud mental y el tema psiquiátrico, un brazo humano y un brazo conectado directamente con las emociones, porque ella me decía, hemos estado formados los médicos durante muchos años para desligar el tema humano y emocional paciente-médico. Y claro, para cuidar al paciente y para cuidar al médico, pero la formación se ha centrado mucho en distanciar el tema de lo humanístico y de lo humano también en esa relación paciente-médico. Y desde mi lado, yo pensaba la cultura desde hace mucho tiempo, diría yo desde siempre, pero particularmente desde hace unas décadas, con una necesidad eh, desbordante de datos, de tangibles, de mediciones para comprobar su función en este mundo, ¿sí? Básicamente lo que nos ha traído el tema de las industrias creativas es si se puede medir y se puede decir cuánto vale, entonces sí es válido, ¿sí? Pero si no, entonces pues
se empieza a volver un poco difícil el asunto y se ubica desde la subjetividad, y allí pues es un tema solamente de apreciación y no es un tema que escala mucho más allá. Entonces en estos diálogos pues ella con sus necesidades y yo con las mías concluíamos que estábamos buscando básicamente abrazarnos cada una desde su esquina, con un montón de condiciones y barreras que se habían puesto en la mitad, y que nosotras incluso también poníamos, pero que de alguna manera, si nos remontamos al inicio de la medicina o al inicio de las artes, pues eso estaba junto, ¿sí? O sea, iban andando siempre como parte de los seres humanos y como parte de la evolución humana. Y allí entonces conecto mucho con lo que dice Carlos, en qué momento se rompió, ¿cierto? Y en qué momento se fraccionó, y hoy la lucha por unirlo tiene que derrumbar muchos preceptos, muchos discursos que se instalaron en lo objetivo versus lo subjetivo, en lo cualitativo versus lo cuantitativo, y creo yo que la posibilidad de empezar a construir proyectos específicos que incluyan la creatividad artística, y el desarrollo de las artes, bien sea en la práctica o bien sea en la apreciación, con procesos, procedimientos y tratamientos médicos, puede abrir unas puertas muy importantes que se están abriendo en otros lugares, ¿sí? Desde la academia, desde la ciencia y también desde lo práctico ancestral, digamos, que se está ventilando gracias a lo que tenemos como acceso, las plataformas a las que podemos acceder, se está ventilando que sí está sucediendo. Entonces creo yo que importantísimo será y es empezar a mostrar proyectos y a crear proyectos que empiecen a difuminar un poco esas barreras. Gracias, claro, súper interesante y chévere que ahorita volvamos a eso de los proyectos, que intentemos conversar de pronto de experiencias mucho más como concretas y específicas de cómo se pueden dar esas integraciones que tú mencionas. Muchas gracias, Lucía. No sé si quieres complementar algo. Sí, en coherencia con esto, nombrar la rebeldía de la arteterapia como disciplina intransigente per se. Surge en contexto de posguerra buscando entender lo inalcanzable y más que entenderlo, abrazarlo, darle un lugar seguro para que se pudiera expresar. Pero también le habla a los contextos de las cárceles, a donde es posible que la sociedad deje aquello que quiere excluir, ¿no? Entonces, lo que no le sirve a la cultura hegemónica lo ponemos allí. Y como desde allí la arteterapia también teje puentes. Y son puentes que en ninguno de estos dos contextos estoy mezclando como, bueno, el contexto de nacimiento, que es posguerra, que es psiquiatría, que es también pedagogía, con el contexto de uno de los retos más actuales de las terapias expresivas, que es acompañar los procesos dentro de las cárceles. Y lo mezclo porque creo que allí lo que hay en común es ausencia de un discurso racional que me dice, es que esto es así, es que yo llegué acá por una historia, digamos, de exclusión cultural, o yo llegué acá porque maté a tantos en medio del contexto de guerra, y lo que busca es dar un lugar seguro para poder existir con todo y esa historia de lo real, pero también con la historia de la emoción, con la historia del deseo, y saber que en la obra todas son bienvenidas. Entonces, lo que pienso es que las terapias expresivas como tal son una disciplina que surge buscando revertir ese racionalismo anterior al siglo XX que separó, y esa imposición de la razón que separó y que dijo medicina va por un lado, salud va por el otro. Y entonces aquí es como lo fundamental, y es volver más allá de esa historia, digamos, que también aprendí como en un contexto europeo, a lo que ha sido para mí el reto de hacer terapia artística en un contexto como Colombia, permeado por conflicto armado e interculturalidad, fundamentalmente. Dejemos esos dos. Y es recordar que aquí sobre todo
no perdimos tanto, quizá como en Europa, la memoria de lo ancestral y que en lo ancestral está esa medicina que nos recuerda que no hay un ritual que se pueda hacer igual con o sin música, ¿no? Que la música dinamiza de otras maneras el cuerpo y eso nos abre a otras formas de estar en el mundo. Que para cazar era más fácil dibujar el animalito, el bisonte en la pared para poder apropiarse de su energía, pero también de cómo se mueve, pero también reconocer su peso y ahí sí irlo a cazar. Entonces, como estos factores del arte nos llevan a algo que, pues sí, nos creímos, que ya habíamos, que inventamos esta unión, pero que va, siempre ha estado, ¿no? Es como volver a eso y que es el fundamento de esto que hacemos y que recordar esta memoria, digamos, muisca en este contexto, en Vera, en el contexto donde trabajé, pues era lo que permitía pues que la vida viniera junta. Entonces, eso, y poder como desplazar ese racionalismo que nos aleja de la emoción como un lugar político es donde también podemos crear. Y ya, como por ahí. Súper interesante, Lucía. Muchas gracias. Nosotros les habíamos planteado como una pregunta que tenía que ver como con los aportes que el arte y la cultura le puede dar al área de la salud física, emocional, mental y relacional, pero creo que con lo que nos han venido compartiendo ahí van apareciendo pistas sobre esa pregunta. Y más allá de detenerme en eso, me gustaría como plantearles o preguntarles, y esto que ha emergido aquí en esta conversación es cómo conciliar o cómo abrir esos diálogos entre esas como aparentemente formas tan distintas de concebir y percibir el mundo. O sea, pareciera como que eh, como esa desintegración que al final de cuentas hemos reconocido aquí que es artificial, que al final todo viene junto, ¿no? La vida viene junta. Eh, ¿Cómo conciliar, y más en un contexto como el nuestro, de una comunidad educativa, en el contexto de una universidad, cómo conciliar esos saberes, esas formas que aparentemente son irreconciliables? Pues Carolina ya nos mostraba un ejemplo de cómo la medicina y el arte intentan juntarse ahí, como qué hay detrás de esos diálogos, de esos acercamientos y, y esos esfuerzos por integrar. Carlos de pronto, o Carolina, Carolina. Pues aquí pues vamos diciendo lo que se nos va ocurriendo cuando tú dices cómo integrar, que tiene que ver, o cómo, más que cómo integrar, cómo conciliar de alguna manera esos dos polos. Y lo relaciono pues directamente con el tema de cómo en el contexto universitario, cómo se pueden facilitar esos puentes, ¿cierto? Entre el arte y la salud. Y creo yo que sin mucha mente, la verdad, tratando de hacer del arte y la cultura un hábito en los seres humanos, bien sea desde la apreciación o bien sea desde la práctica. Aquí no estoy diciendo, por supuesto, volvámonos todos artistas, ¿sí? O vuélvanse todos artistas, renuncien a sus carreras y dedíquense al arte, pues porque no estoy planteando pues de ninguna manera eso, porque también creo que quienes se dedican al arte tienen una combinación y quienes además pueden seguir la ruta del arte para su vida, tienen la combinación entre el talento y la disciplina, o mucho talento o mucha disciplina, o el equilibrio entre las dos para lograr vivir y existir gracias al arte. Pero creo yo que en un contexto universitario, a mí me parece fundamental que las artes y la cultura dejen de entenderse como asuntos extracurriculares, como asuntos de tiempo libre, como asuntos ¿sí? de si tengo en algún momento tiempo, como asuntos particularmente de entretenimiento sí, o de entretener el tiempo, y hacerlos parte de la vida. ¿Sí? Integrarlos a la vida. Vuelvo un poco al tema de la sensibilidad, afinar la sensibilidad. Si voy a cine, tratar de mirar un poco más allá de lo que es evidente en la película.
¿sí? Si veo, si voy al Museo del Oro por 10ª vez en Bogotá y me llevaron 3 veces en el colegio y dije, no, pues yo ya fui, volver y decir, lo veo con otros ojos, es otra mirada, ¿sí? Escuchar la música también desde muchos otros oídos y afinar un poco esa sensibilidad. Yo estoy convencida y también pues si no lo estuviera, sería la persona equivocada para estar en este puesto en el que estoy. Yo estoy convencida que las prácticas artísticas y la apreciación artística debe estar integrada en los currículos de la educación primaria, secundaria y de la educación superior, porque empiezo a encontrar una relación directa con el desarrollo humano, emocional, físico y mental de las personas que se lo permiten voluntariamente en la universidad, ¿sí? El que está estudiando medicina hace parte del grupo de danza contemporánea, o el que está estudiando administración y hace parte del grupo del coro, o sí, como que empiezo a ver yo unos asuntos de una mirada diferente, por ejemplo, de la relación entre el cuerpo y su profesión. Un abogado que empieza a bailar, ¿sí? Y la relación que tienen, por ejemplo, los abogados con su cuerpo y permitirse una libertad con el cuerpo va a hacer que en su profesión tenga algún impacto, ¿sí? La relación de la voz y la profesión, la relación de la escucha y la profesión, ¿sí? Como por ejemplo, para un estudiante de medicina, el desarrollo o por lo menos conocer algo de qué pasa dentro de la música, haber hecho parte de un coro y escuchar a alguien por este lado, alguien por este lado y tu voz saliendo por aquí, y entrar en ese entorno acústico. ¿Cómo va a hacer que luego escuches a un paciente? ¿Sí? ¿Cómo diferencies entre la voz de un paciente y la voz del otro? Y además los tienes que atender con 10 minutos de diferencia porque el sistema de salud te lo exige, porque haces parte de este sistema. ¿Cómo empiezas a hacer que la escucha se afine de alguna manera? ¿Sí? ¿Cómo empiezas a cambiar la relación con tu cuerpo como médico y con el cuerpo del paciente? Porque bailaste, porque estuviste en una obra de teatro y tuviste que hacer parte o entrar en otro cuerpo para representar un papel en una obra de teatro. Yo soy una convencida de que quienes han podido o quienes han querido entrar a descubrir unos pequeños visos de las artes, porque los grupos culturales de las universidades son pequeños visos, ¿sí? Son experiencias particulares que por supuesto no buscan la profesionalización de las artes, ni mucho menos, pero sí buscan entrar en los cuerpos y en las mentes de los estudiantes y decir, hay una alternativa de expresión que a lo mejor no has visto y que te puede ayudar, ¿sí? Te puede ayudar a ser un mejor profesional, independientemente de la disciplina que hayas escogido. Entonces yo sí creo que entrando, ¿sí? Directamente a probar, a que los estudiantes, profesores y empleados entren a probar qué es un coro, ¿sí? Qué es un ensamble, qué es un grupo de acuarela, qué es eso, ¿sí? Que es un grupo de fotografía, empezar. Y así como el deporte, voy aquí a traer al director del Centro Javeriano de Formación Deportiva, que seguramente diría lo mismo del deporte, entrar en el currículo. Pero él, pues que es un deportista absolutamente formado y disciplinado, me decía, es que si usted se levanta y piensa, no, ¿qué tenis me pongo hoy? Ay, creo que los leggings están lavándose, no, esta camiseta no me sale. No, mejor no salga, ¿sí? O sea, ya ni siquiera salga a trotar porque su mente le está haciendo el juego de frenarlo, ¿sí? Póngase los tenis que quiera y salga en pijamado a trotar, pero salga, ¿sí? Y de alguna manera lo que yo busco también en este asunto es entrar directo, no pensar tanto cómo hacemos para conciliar, sino empecemos a hacer proyectos. Algunos pues serán fructíferos, otros fracasarán, como lo es normal en los proyectos, pero hablemos de eso. A raíz de estos proyectos que yo he empezado, unos han seguido, otros han parado, me han permitido hablar con gente
como la doctora Caballero de la Clínica Campo Abierto, como el doctor Miguel Uribe de la Facultad de Medicina, como el doctor Carlos Gómez, psiquiatra y decano de la Facultad de Medicina, y nunca me habría yo sospechado que ellos creen, siendo científicos y médicos, creen hoy, en el 2021, que las artes deben hacer parte de los entornos clínicos y hospitalarios de salud mental. ¿Sí? Yo habría dicho lo contrario, para ellos es un tema como de voluntariado o de alguien que vaya y pinte con ellos y pues qué lindo y qué buen corazón y mentiras, que es una cosa que realmente hoy los científicos están poniendo en consideración. Y están valorando desde otra mirada porque se encuentra precisamente que hay unos lazos que pueden restablecerse si se perdieron. Muy claro, muy claro. No sé, Carlos, creo que quería compartirnos algo, pues. Sí, hay una... Bueno, a propósito de lo que acaba de decir Carolina, pues estamos en proyectos de investigación entre la Facultad de Artes y Medicina y tenemos grupos interdisciplinarios justamente averiguando la función concreta que el arte tiene, digamos, en la transformación de situaciones que son de orden clínico. Y esa relación está averiguando sobre las condiciones efectivas que, digamos, en las que el arte en entornos juveniles, por ejemplo, puede transformar circunstancias. Yo estaba pensando todo el tiempo en el concepto de paisaje, el paisaje y cómo el arte, o digamos, más bien, cómo la gente no sabe que el arte está tan metido en su existencia, ¿sí? Eh, porque lo convirtió en paisaje, pero resulta que el paisaje de alguna forma fue como una de las primeras estrategias para poder mostrarle el punto de vista, lo que hablaba Lucía ahora, es decir, el acto mágico de casar al casado antes de ser casado, de ponerlo en una piedra para un poco robarle el alma o para entenderlo o para rendirle homenaje una vez muerto. Eh, ese acto mágico de representación es un acto poderoso de la percepción humana y del alma humana. Yo diría casi que de la especie. Está también en debate si los animales producen arte o no. ¿Sí? Uno ve estrategias de perros pintando, y la noción de autor también puesta en crisis también a partir de estas condiciones. Hay una artista, desafortunadamente estaba arrastrando el nombre, pero no lo encontré, le pone pinceles a los árboles, ¿no? Y las deja, y pone abajo básicamente unas cartulinas grandes, unos papeles muy bien dispuestos, y el viento se mueve y va pintando, digamos, como unas trazas que son absolutamente elegantes, ¿sí? Y uno dice, ¿pero qué da la elegancia? ¿La mirada de aquel que aprecia o la elegancia la da la naturalidad con que el trazo surge sin predeterminación, ¿sí? Y ahí está todo el asunto de la caligrafía, digamos, oriental y japonesa, es maravilloso. Pero entonces cuando decía que se vuelve paisaje es que la gente no reconoce todo lo que el arte está haciendo en su existencia, ¿sí? El diseño de la ropa, ¿sí? Ahí hay pensamiento artístico, creativo y estético. La música que no pide permiso para entrar todo el tiempo, ¿sí? Está entrando en los oídos de la gente y está haciendo parte de su integridad, ¿sí? Y corporal y de estar en el mundo. Todo tipo, así sin juzgar canónicamente que es buena o mala música, pero está allí. Eh, eh, la gente por la mañana pensamos todos, bueno, hoy qué me voy a poner, ¿sí? Y tiene que hacer decisiones cromáticas, ¿sí? Complejas para poder armonizar su presencia en el mundo. Y eso sobre eso hay una decisión de corte estético, ¿sí? No es, y el que no lo hace se le nota, ¿sí? Y también puede ser una postura, digamos, estética ante el mundo, es muy interesante, ¿sí? Y gente que incluso armoniza sus interiores sin contarle a los demás, pero el rojo está conectado con las medias de los cucos, ¿sí? Y es apasionante porque uno dice, bueno, un momento, ¿y esa no es una decisión estética acaso? ¿Sí? Estética erótica además, ¿sí? Cuando la cosa ni siquiera va a ver la luz ¿sí? del público, entre comillas, digamos, muy interesante. Entonces, yo creo que hay que darle simplemente como un giro y nosotros que estamos a cargo de la formación de personas,
me parece que los ámbitos, digamos, de conciencia sobre la presencia del arte en la cultura, la presencia del arte en la vida cotidiana, pues hay simplemente que dar ese clic y mostrarlo, ¿sí? Y mostrar que también los sujetos, digamos, regulares, digamos, muy corrientes, que no son los artistas inspirados que viven metidos en su taller o que participan de los circuitos, digamos, altamente rentables del arte internacional, digamos, cosas de ese orden, pues son artistas en su acción cotidiana, ¿sí? Uno diría que allí hay una técnica, ¿cierto?, incorporada en las decisiones que son normales, en la vida y en la acción cotidiana. Se vive la arquitectura. Nosotros estamos metidos en espacios en este momento que fueron pensados en la relación arte-cuerpo-espacio, ¿sí? Y eso es, y si la pared del fondo es blanca, si es negra, si es violeta, todo eso tiene influencia en la existencia, ¿sí? Es decir, hay toda una intención cromática, por ejemplo, los materiales que usan los arquitectos para que la gente habite. Los libros que tiene Carolina detrás tienen lomo, ¿sí? Y uno puede ver ahí una cantidad de colores asociados, ¿cierto? Y como Lucía ponemos cuadros o yo plantas, porque hay un sentido, digamos, de la ocupación del espacio y de más importante y profundo de la habitación, ¿sí? Habitar algo, ¿sí? Y eso es una decisión artística. Lo que pasa es que la gente no lo entiende como tal, ¿sí? No lo valora como una condición de base de nuestra condición humana. Entonces, ese revalorar esos básicos, que no son tan básicos, son bastante complejos y están alimentados, digamos, por todos los flujos de la cultura, por la moda, por la concepción del mundo, están nutriendo permanentemente la existencia humana. Entonces, yo diría como por ahí una tarea desde la perspectiva de la universidad es planificación de actividades, y en eso somos pues buenos, pero en el reconocimiento es fundamental. A veces hay incluso que convencer a los artistas, a los pequeños artistas que entran a la Facultad de Artes, que son artistas de un modo particular, porque vienen también con una cantidad de estereotipos que digamos, opacan un poquito a este artista esencial que veíamos que llega como al mundo de manera casi automática, ¿sí? Yo, por ejemplo, diría todo lo contrario. A mí, digamos, quizás el arte no fue mi frustración. Había de todas maneras gente que me apoyaba ahí por los costados. Por ejemplo, mi frustración fue en la vida matemática, ¿sí? Y me duele. Y lo siento como un hueco en mi existencia, ¿sí? Y pienso, allí mi formación integral tuvo un fallo y una fractura tremenda, tremenda. Porque el universo de lo matemático es un universo absolutamente también, digamos, intenso, ¿sí? No es solo dar las vueltas en la tienda, ¿sí? Es entender la naturaleza bajo la lengua matemática, también eso es apasionante, ¿sí? Cuando yo veo los diagramas de cómo una flor va creciendo, ¿cierto? Bajo unos patrones concretos, o cómo los insectos crecen también, o de qué modo se expresa el mundo también y se puede recoger bajo una ecuación. Yo digo, eso es magia, ¿sí? Eso es esotérico, ¿sí? Eso me parece maravilloso y siento lo que sienten de pronto los del otro lado al ver lo que los artistas hacemos. Miren qué curioso es el mundo. Ay. Dale, Ricardo. No sé No, sigue, Lucía, por favor. yo estoy acá así como en una dimensión poética, estética, escuchándoles. Y bueno, quiero poner como varias cosas. Una conversación que nos damos mucho en arte terapia y educación, y es que tanto el arte me disocia y la estaba pensando ahora que estábamos en esta conversación y me veía mirándonos y que tanto estoy estando en mi cuerpo mientras estoy habitando esta conversación, ¿no? Yo creo que el arte también es generar conversaciones conmigo misma, conversaciones sin un juicio externo en tanto el arte sea proceso creativo. Esa es también una distinción muy importante que marcamos también desde
desde esta comprensión de la terapia expresiva como un lugar que te permite integrar con los silencios, con las sombras, con lo que no es fácil de nombrar, desde ese discurso racional que nos permite pues ponernos máscaras, ¿no? Y que bienvenidas las máscaras, porque si no, ¿cómo habitaríamos en las neurosis de lo social? Pues no, esto no funcionaría. Entonces, pienso que el arte nos permite generar esas conversaciones internalizadoras como para hacerme cargo de algo que sí puedo hacer, hacerme cargo de la sorpresa que me genera hacer una obra y darme cuenta que es mía, que la parí y cómo esto fortalece mi identidad y como lo dice una gran autora, artista, que es como mi Biblia, este librito que tengo acá es como la Biblia en arte terapia para mí, y es Pat Allen, y ella dice, las imágenes te amplían mucho más de lo que te reducen, ¿no? Yo pienso lo mismo, como frente a la cultura, ¿no? Las expresiones de arte también amplían la cultura sin buscar reducirla como de una forma específica, y pienso que ese lienzo que se vuelve como en palabras de todo este psicoanálisis proyectivo que también habita las terapias expresivas, que se vuelve un lugar subsidiario, un lugar seguro para la identidad, te permite habitarte más completo, te permite poner el miedo al lado del deseo, pero mientras tanto, mientras estás ahí, tienes un cuerpo que te contiene con todo este miedo y este deseo. Pienso que uno de los retos que también nos quedan acá es que tanto el arte me permite habitar mi cuerpo o me permite habitar cuerpos subsidiarios, ¿no? Cuerpos proyectados como este cuadro regalo que hoy, bueno, sentí para acompañar esta conversación, que además es como un camino sumamente abierto y que veo mucho vacío, pero mucho cielo, y en ese cielo muchas formas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me puedo perder en la obra o qué tanto la obra se vuelve medio para habitarme? Y entonces, en ese sentido, ¿qué tanto internalizo, por ejemplo, esas cualidades de la obra, ¿no? De esta obra, o qué tanto me permito sacar lo que necesito vaciar? Creo que el arte teje puentes, por eso también pues muy bonita como esa metáfora del hilo conductor. Cuando yo pienso en la terapia expresiva, pienso en el puente entre lo racional y lo irracional, que es a su vez lo consciente y lo inconsciente. Y quiero traer también acá como un componente de mi formación brujil, y es la psicomagia. Creo que la psicomagia es poder poner el inconsciente en acción y tiene todo que ver con esto que hacemos porque es, o sea, lo que aquí hacemos desde también el proceso creativo que pone un inconsciente más allá de la palabra, es darle un lugar seguro para jugar a ese niño que nos habita y decirle que eso que de repente aprendió que tenía que ser solo así, pues también puede ser, no sé, así o así. Y darle movimiento a esa identidad, pues es crear fisuras más allá de buscar crear creencias, ¿no? Y entonces muchas veces nos vamos es como con más preguntas y complejidades, y creo que ahí tiene sentido esto de que el arte, en tanto proceso creativo, en tanto acto de crear, que puede o no desembocar a una obra, y eso también es importante también como en el arte conceptual, y es que sí o sí voy a ampliar lo que soy y nunca voy a quedar reducido como a esa imagen. Amplío y amplío desde la complejidad mi identidad. Y en ese sentido, ya llegando a lo concreto, cuando yo leía esa pregunta, yo pensaba como en lo más puntual, y vamos muy de la mano acá también como con ustedes, con hagamos arte, generemos arte, desde tomarse el espacio público. Me acuerdo una vez en mi formación por allá cuando existía Básicas y era todo viejito, y hicimos un performance allá y generamos pues otros ritmos en medio de ese espacio, y como eso generó cuerpos disonantes en medio de unos ritmos muy rápidos en un espacio completamente transitorio, generar ritmos que se quedan. Y
Y bueno, creo que acá también como toda la cultura del performance y de lo que me ha habitado como que vuelve y llega y me permite entender pues lo que también hace el tránsito del proceso creativo y es poderme dar un lugar seguro para habitar esas emociones que normalmente es como ya tengo rabia, ya tengo alegría, listo. Pero ¿qué pasa si me permito entrar en esa alegría o en ese vacío y pintarlo y darme cuenta que aunque hay vacío, pues hay, no sé, unas montañas al fondo que no termino de definir, pero que están, ¿no? Entonces, allí empiezo a ver la complejidad de esa alegría o de esa tristeza y me fortalezco, ¿no? Y ya dentro de lo más anecdótico, no llega a lo concreto, pero bueno, me viene así la historia de una mujer. Bueno, las historias que acompañé desde psiquiatría comunitaria en Cali fueron muy enriquecedoras y principalmente esta mujer no se reconocía como víctima del conflicto armado, pero pintar sus imágenes de la infancia a partir de habitar su cuerpo, solo entendiendo el cuerpo como el primer material creativo, el primer material plástico, le permitió a ella empezar a reconocer memorias que no estaban y darse cuenta de cuáles habían sido esos episodios o cuál había sido, ¿no? Eso que se conoce con ese podromo, ese episodio que detonó en la quietud, en que el mundo solo podía ser de una manera para ella. Y entonces en que como el mundo tenía esa barrera tan grande, la depresiva, la que se habitaba desde la tristeza iba por un lado, y la otra, la socialmente adaptativa, iba por el otro. Pero cuando ella reconoce lo que hay en esa fisura que construye la barrera, que son esas imágenes de esas memorias que vinieron trabajando con crayolas, trabajando con materiales expansivos, pero que le significaban un alto control a ella, entonces pudo volver a unir su vida. Creo que el arte es como el proceso creativo, es ese pegamento que vuelve a unir, pero también que genera fisuras en lo establecido. Y ya así solo cerrando, creo que también es la presencia de la ausencia. A mí me ha gustado mucho esa frase, como que me hace mucho sentido para entender también lo que hago y lo que necesitamos también políticamente, que es pues habitar la emocionalidad que no es tan como supuestamente no es tan capitalmente adaptativa, pero que sí que la necesitamos para sobrevivir socialmente. Entonces, eso, y puntualmente, pues una invitación a la universidad es generar espacios para que la gente habite sus emociones a través de procesos creativos. Digamos, con la Universidad del Rosario pudimos hacer eso y fue un experimento que además tocó pasar a la virtualidad. Ya era un reto y fue, bueno, entonces ahora contemplélo desde la virtualidad y fue aún pues más enriquecedor. Y entonces como dejar esa pregunta también a cómo nos unimos como facultades, como cursos de extensión, como todo lo que somos y cómo también generamos espacios para que toda la comunidad educativa pueda encontrarse habitando y explorando y resignificando sus emociones, pues a través de estos espacios seguros para estar acompañados, también es vital, ¿no? Para estar acompañado en este habitarse, ¿no? Creo que es eso, el arte es como habitarnos y el proceso creativo es un lugar para habitarnos. Y ya, ese sería como el aporte que daría. Muchas gracias, Lucía. Me conecto con algo que mencionaste y es que estamos llegando en esta conversación como a la dimensión de lo poético, lo que me parece genial y de verdad espero que quienes puedan ver esta conversación lo disfruten tanto como yo lo estoy haciendo. Pero pues desafortunadamente el tiempo como que nos limita y yo sé que aquí nos podríamos quedar hasta mañana conversando del tema porque creo que lo hacen ustedes desde la pasión, desde lo que les gusta y creo que es muy valioso lo que nos han podido compartir. Y bueno, como les digo, desafortunadamente el tiempo nos limita, pero quiero invitarlos a que de una manera muy breve intentemos como
como cerrar, qué conclusiones o elementos claves destacarían de estos puentes que se tejen, o estos vínculos que se tejen entre arte, cultura, salud. Lo que estás pidiendo es volver a empezar. O cerremos e integremos. No sé si es complicado. No, yo creo que, a ver, de una manera muy simple, y me excuso por adelantarme, yo creo que tiene que ver con, como con tantas cosas en la vida que requieren disposición, ¿sí? A ver, yo creo que hay algo primero que nace como en el interior del ser humano y es como un anhelo, un deseo. Después de eso, digamos, como una proyección imaginativa de cómo sería si yo salgo a trotar y, ¿sí? Y me pongo los tenis X, o cómo sería si, ¿sí? Luego de eso, hay que encontrar la fuerza para salir adelante, ¿sí? Para sacar ese deseo adelante. Y entonces uno recoge lo que en el mundo humano se llama la voluntad, ¿sí? Y esa voluntad está animada no solo por estructuras racionales que lo han convencido a uno de la necesidad de hacerlo, sino por todas esas franjas, digamos, de lo inaprensible, que también hablaba ahora Lucía, ¿cierto? Es decir, y hemos hablado todo el tiempo de aquello que es inefable, de lo que no se puede como conversar fácilmente. Entonces, entre lo racional y lo inefable, agarrar esa voluntad y ponerse en marcha. Y no basta solo con eso, ¿sí? Una vez puesto en marcha, uno tiene que revisar qué está ocurriendo, qué pasó, cuál fue el producto de esa voluntad y volver a empezar, ¿sí? Un poco el cierre es otra apertura, ¿sí? Lo que tú estás previendo es quizás una imagen maravillosa también del arte y es que todo cierre es una nueva apertura. Y bajo esa condición, diría yo que animados por la voluntad y la disposición atenta, que es yo creo que la condición clásica del artista cuando se funde con lo otro, ¿cierto? Porque ya existía dentro y porque siempre ha estado allá afuera, mejor dicho, esa hermosa conexión entre interior y exterior, pues ponerse en marcha, cualquiera, ponerse en marcha. Si uno no se pone en marcha, ni la voluntad se expresa, ni el deseo se cumple ni se abren nuevas puertas. Entonces, hasta ahí diría yo que es lo importante. Y yo pues complementaría con lo que dice Carlos con ponernos en marcha para liberar nuestra sensibilidad física, emocional y mental, ¿sí? Cogerla en las manos y entenderla desde el nivel que yo pueda entenderla y mirar un poquito más allá, ¿sí? Lo que decía Carlos de reconocer el arte en la vida cotidiana, conocer en el propio cuerpo el arte, pero sensibilizarnos a lo que nos está diciendo el cuerpo, a lo que nos está pidiendo el cuerpo, la cabeza a lo que nos lo está pidiendo, porque parecería que lo que vivimos hoy colectivamente la humanidad es un ruido cerebral de la cabeza teniéndolo muy claro qué es lo que necesita, como no más pantalla, no más ruido, no más, y nosotros luchando contra eso, imponiéndolo de alguna manera, ¿sí? Porque la voz no lo dice, la voz interna no lo grita, ¿sí? Y todos nos encontramos diciendo, estoy agotado y necesito más espacio, e igual no lo escuchamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, afinar las sensibilidades a la voz interior, a la voz del otro, al sonido, ¿sí? Cuando estás en una ciudad como Bogotá, en un lugar como Chapinero, por ejemplo, en el que el ruido es tal y es abrumador, ¿sí? Y te congestiona y te afecta el ejercicio de afinar un poquito el oído, abrirlo y decir, ah, bueno, pero en este nudo alcanzo a oír que este bus suena diferente a este, que la voz de esta persona suena diferente a esta y tal vez trabajar un poco la sensibilidad va a beneficiar los cuerpos y las mentes, ¿sí? Porque puedes empezar a escuchar lo que te está diciendo tu niño,
tu adolescente, tu joven e incluso la persona adulta que vas a ser si no escuchas ya lo que el mundo y tu cuerpo te está diciendo. Yo pondría, digamos, el tema de la sensibilidad como uno de las conclusiones en esta charla porque precisamente lo que tratamos aquí de decir es que quienes hemos tenido el privilegio, porque la verdad tengo que decir que en Colombia es un privilegio, acercarnos a estudios artísticos o a trabajo con arte, pues vemos que o queremos que otros también puedan desarrollar sensibilidades que al final los van a beneficiar. Entonces yo pondría ese tema de la sensibilidad como un tema de cierre y apertura, como lo dice Carlos, y de puesta en marcha ya, individualmente, colectivamente, familiarmente, socialmente, porque creo que puede ser un motor. Bueno, yo lo que pondría acá es, escribía como un par de frases ahora, ¿no? Desde integrar la polaridad, que también es algo que es coyuntural para entender qué hacer desde el proceso creativo. Y bueno, lo voy a compartir así, tal cual salió. Habitarnos desde un cuerpo complejo, completo, deseante, con derechos a elaborar su emoción en un deconstruir el concepto de arte y permitirnos elaborar nuestra propia creatividad en una naturaleza árbol, río, muerte que revincula con la vida. Siento que ahí, al reconocer que somos naturaleza, que somos polaridad, que somos complejidad, hay una posibilidad de habitar el acto creativo como tal. Y el primer lugar, el primer escenario para habitar eso entonces está acá, en esto que es el movimiento vivo, que es lo somático y que nunca está quieto, aunque durmamos, ¿no? Y que es todo este universo también de ideas, imágenes que construyen lo que llamamos identidad, lo que llamamos percepción, y que se integran a través de ese hecho creativo que cuando se hace proceso fortalece lo que somos y fortalece lo que es también la cultura. Creo que necesitamos tiempo y espacio para volver a habitarnos. Creo que por allí también lo entiendo y bueno, habito esta conversación. Bueno, pues Lucía, Carolina, Carlos, muchas gracias. Su generosidad y su generosidad inspira. De verdad, muchas gracias por haber atendido a esta invitación que les hicimos desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Que no sea la última vez que nos encontramos, que no sea la primera y la última vez, ojalá que sean muchos otros encuentros. Creo que nos queda de esta conversación el llamado a la acción, el llamado a la sensibilidad, el llamado a la integración, y estoy seguro que este diálogo, quien tenga la oportunidad de escucharlo, pues se va a ir con una mirada mucho más enriquecida de la comprensión y el abordaje de ser humano, desde esta mirada de la formación integral. De verdad, muchísimas gracias y hasta que nos podamos ver pronto. Ojalá nos podamos encontrar frente a frente y esto pase pronto. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Ojalá que así sea pronto. Bueno, gracias a ustedes también por esta grata compañía. Gracias, Carlos. Gracias, Lucía. Total, muchas gracias a ustedes por generar este espacio y Carolina y Carlos por esta conversación. Ha sido una noche muy grata, muy, muy rica para darle continuidad también. Muchas gracias. Muy bien.